Bendiciones, buenos días, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué alegría de estar hoy en la presencia del Señor, ¿sí? ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron por primera vez hoy? ¿La primera vez aquí hoy? ¿La primera vez? ¿No? ¿La segunda? ¿La primera vez? ¿La segunda? ¿La tercera? Bueno, ¿la cuarta? ¿La quinta? ¿La sexta? ¿Cuánto hace que están aquí? ¿Un siglo? ¿Hace que están aquí un siglo? Bueno, pues que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Soy el pastor Fernando, para los que no me conozcan, Fernando Navarro. Y llevo trabajando en la obra del Señor como 45 años. Me convertí siendo un hombre con una gran peluca y hoy está uno ya pues medio calvo, ¿no? Qué alegría de que, bueno, el otro día me llamó Cristian, vuestro pastor y mi amigo, para decirme, vente el domingo y le das la mañana a la iglesia. Venga, pues voy y le doy la mañana a la iglesia, ¿no? ¿Alguien ha traído bocadillos? Porque hoy comeremos tarde, ¿no? ¿No ha traído nadie bocadillos? Pues va a ser complicado, ¿eh? Es una broma. Bueno, pues encantado. Cuando Cristian me llamó, aunque hoy tengo un día ajetreado, dentro de unas horas tengo que estar en Cáceres para ministrar 2 cultos seguidos. Creen que soy Robocop y yo soy de carne, pero la gente cree que soy Robocop. Y encantado, le dije a Cristian que encantado, venía a pasar la mañana con vosotros y a compartir una preciosa palabra de Dios. ¿Usted cree que la palabra de Dios es preciosa? Vamos a ir introduciéndonos poco a poco en una reflexión de la Biblia. Pero antes de nada quisiera llamar vuestra atención. Creo que todos tienen la capacidad intelectual para saber lo que tengo en la mano, ¿verdad? No tendría que dar una masterclass, ¿no? Para haceros entender que lo que tengo aquí es un folio, es un papel con unas medidas y tiene el color blanco. Bueno, pues voy a hacer la similitud de que esto es usted y soy yo. Así era el hombre a modo de tipología. Dios creó al hombre con unas medidas, a la mujer la creó con otras, pero bueno, venga, va. No voy a empezar con bromas porque entonces vamos a pasar la mañana. Dios creó al hombre y a la mujer con unas medidas y dice la Biblia tal cual que Dios hizo al hombre y a la mujer conforme a su imagen y semejanza. Gracias por todo ese empeño, ¿verdad? Por su imagen y semejanza. Pero el hombre se alejó de Dios. Digan conmigo, ¿se alejó de Dios? Y el hombre empezó a perder forma. El hombre empezó a destruir las medidas que Dios le había dado. Y ahí empezaron las complicaciones. El hombre empezó a vivir en pecado. Porque cuando el hombre se aleja de Dios, vive en una práctica, di conmigo, práctica de pecado. Y el hombre ya empezó a perder sus medidas, a dejar de ser imagen de Dios. Y eso le llevó a un estado de dolor, de aflicción y de destrucción. El hombre quiso apañar su estado de alguna manera y empezó a buscar una forma de compañía, empezó a construir hogares, familias, casas, empresas,
empezó a ir a la universidad, empezó a sacarse títulos pensando que los títulos iban a quitar el sello de la lejanía de Dios. Pero aún así, el hombre proyectando futuro, el hombre también los hogares empezaron a perder forma. Y hoy hay hogares destruidos, casas destruidas, divorcios, gente que tiene que aguantar una suegra, gente que tiene que aguantar el dolor de un hogar roto. Pero el hombre seguía buscando solución y el hombre se hace un técnico en inventos e inventó el teléfono inalámbrico. Y en distancia, sin cables, el hombre se comunicaba. Un padre y un hijo no tienen comunicación, pero usted a través del teléfono puede comunicarse con América, con alguien que no conoce. La familia rota, pero el hombre inventa cosas para distraerse. Inventó el cohete para poder llegar a la luna y parece ser que ya alguien ha comprado Marte, para que cuando quieras ir a vivir allí, ya puedas comprarlo. El hombre avanza en capacidades, en inteligencia, pero no puede contra el pecado. Y el pecado realiza la ruptura en lo profundo del hombre. Empieza a romper, el pecado avanza y rasga. Perdón. Y va rascando, vaya, el aire acondicionado nos pasa mala factura. Y va rasgando el corazón del hombre, las vidas, los corazones, las mentes, y poco a poco el hombre se desgaja. Y el hombre empieza a ser víctima de la alcoholemia. O le iba a dar trabajo al que barre. Víctima de la ludopatía. El pecado hace destrozo al hombre y a la mujer. Rompe familias. Ahí está el hombre en la lujuria, el adulterio, la fornicación y cuantísimos pecados van rompiendo el corazón del hombre. En ese estado solo hay una solución y Dios nos ofrece la cruz. Aquí está la solución de tu problema. Aquí está la solución de tu momento. Solo la cruz puede sacarte de tu estado. Solo la cruz puede sacarte de tu pecado. Ni el dinero, ni la fama, ni las capacidades pueden ayudarte en esa situación. Y si me dais un rato,
quería hablaros de la cruz. ¿Qué conoces de la cruz? ¿Alguien te ha hablado de la cruz? ¿Qué es para ti la cruz? ¿Qué nivel conoces de lo que ocurrió allí en la cruz? ¿Quién te enseñó el camino a la cruz? Si te llevó una religión, te quedarás en el camino y no llegarás a descubrir el misterio de la cruz. Pero si te llevó el Espíritu Santo, Él te enseñará los grandes misterios que hay en la cruz. El mundo conoce la cruz como una señal, pero el mundo no sabe lo que ocurrió en la cruz. Por eso hoy quisiera compartir contigo grandes misterios de la cruz. Y el título del mensaje, la cruz, poder de Dios. En la cruz hubo 4 acontecimientos profundos. Allí hay regeneración, allí hay justificación, allí hay adopción y allí hay santificación. 4 procesos que la cruz nos ofrece. Van a repetirlo conmigo: regeneración. Vamos a jugar todos, por favor. Regeneración, justificación, adopción y santificación. Supuestamente ya vuestros pastores os estarán enseñando la profundidad de estas 4 cosas que ustedes ya, algunos estarán disfrutando y otros todavía están sin procesar. La regeneración es recibir la vida de Dios, la justificación es haber sido libres de la deuda que teníamos con Dios, la adopción es pasar a formar parte de la vida de Dios y la santificación es ser apartados del mundo y dedicados a Dios. Miles de personas han sido crucificadas, pero solo una, hace más de 2000 años, fue el sacrificio perfecto que conmovió al mundo. Y ese sacrificio perfecto fue como mediador entre Dios y los hombres. Y 3 cosas hizo ese mediador. La primera, se hizo hombre. Di conmigo, se hizo hombre. La segunda, murió en la cruz. Y la tercera, resucitó. 3 cosas que usted nunca puede olvidar que ocurrió en la cruz. Se clavó el Verbo hecho carne, murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Para poder profundizar más en la cruz, tendríamos que preguntarle a alguien experto en la materia. Y qué mejor que el apóstol Pablo. Y le preguntamos al apóstol Pablo, 1 Corintios 1, 18, y ahí entramos en la palabra de Dios.
Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Tú le hablas al mundo de la cruz y te toman por loco. Para ellos es locura, no entienden, no comprenden, no asimilan, no ven. Pero dice el texto, pero los que se salvan es poder de Dios. Hay que primeramente salvarse para poder entender el misterio de la cruz. La palabra de Dios te lleva a la cruz, el Espíritu Santo te lleva a la cruz, reconoces que eres miserable pecador y cuando eres una persona que ha pasado a ser salva, cuando has vivido la regeneración, la justificación, la adopción y la santificación, el Espíritu Santo te abre el misterio de la cruz. Y dice que para los que se salvan, la cruz es poder de Dios. Porque allí se vence todo. Allí se supera nuestra debilidad, nuestra caída, nuestra flaqueza, nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestra falta de fe, nuestra humanidad, nuestro quebranto, nuestras situaciones lamentables. Allí en la cruz hay poder de Dios. Y quien lo crea que diga amén, por favor. Claro que el plan de Dios ya estaba trazado. Desde las oficinas del cielo en la eternidad, se plantea un plan eterno. Y ese plan eterno era perfecto. Dios, aunque el mundo cree que tenemos a un Dios que se equivoca, nosotros sabemos que Dios es perfecto. ¿Tienes a un Dios perfecto? Dios no se equivoca. Dios sabe hacer todas las cosas en perfección. Y lo que no entendemos hoy, lo entenderemos mañana. Dios te dará la capacidad para entender cómo Él ha obrado, ha actuado y ha operado de la manera que Él ha creído conveniente. Y lo que no entendemos hoy, ya Dios nos dará la capacidad para entenderlo en algún momento. El plan de Dios estaba trazado y Dios había escogido el lugar para llevar el proyecto de salvación en una cruz, en dos palos cruzados. Queridos, he aquí un misterio. El proyecto de Dios tenía que ser escondido. Dios tenía que trabajar de una manera misteriosa hasta que llegara el momento de que se acabara todo el proyecto. Y de esa manera poder manifestar lo que había hecho. Y queridos hermanos, la cruz era el escondite. Era el lugar secreto donde Dios iba a desarrollar el evento más importante de la historia. Allá en la cruz era el lugar
inimaginable. Era el lugar impensable para los dictadores de aquella época. La cruz era el lugar donde cambiaría el mundo. Y Dios hace ese acto de una manera secreta, porque Dios todavía no necesita que la gente y el mundo supiera lo que allí iba a acontecer. Dios trabaja de una forma misteriosa. Y allá en la cruz, como un martirio para malditos, como un lugar para blasfemos, allá deja que el Verbo hecho carne se clave en aquella cruz. Nadie podía pensar lo que allí estaba aconteciendo. La esperanza de los discípulos se derrumba. El que pensábamos que iba a ser nuestro Mesías está muriendo. ¿Cómo nos va a salvar un hombre que está moribundo? Pero allí estaba el secreto del Padre. Allí estaba aconteciendo uno de los eventos espirituales que estaban conmoviendo la esfera espiritual. Tenía que haber un cambio espiritual. Tenía que haber una conmoción espiritual. Y nadie podía pensar que en el cruce de dos palos iba a morir un ser que iba a cambiar el mundo. Juan lo mira y dice: he ahí el Cordero de Dios, que viene a quitar el pecado del mundo. Y de una forma profunda es herido el pastor y dispersado las ovejas. Ya perdieron los discípulos la esperanza en aquel que creían que iba a ser el libertador de Israel. Porque ¿qué era un Mesías? Era un ungido, un hombre preparado que iba a sacar a Israel de la cautividad de Roma. Pero cuando ven que su líder está en una cruz desangrándose y muriendo, dicen: si no se puede salvar él, ¿cómo nos va a salvar a nosotros? Nadie sabía lo que allí estaba aconteciendo. Nadie conocía lo que allí estaba sucediendo en el espíritu. Ni los políticos, ni los religiosos de aquella época, porque ellos habían decidido matarlo, crucificarlo, y de esa manera acabar con alguien que podía revolucionar y que podía traer rebelión al reino. Y los políticos no sabían lo que allí estaba aconteciendo, ni aun los ángeles sabían lo que allí estaba aconteciendo. Los ángeles vieron que el Hijo de Dios había bajado a la tierra, pero que no entendían por qué estaba en una cruz clavado. Ni aun los demonios sabían lo que allí estaba aconteciendo. Israel enjuicia a un blasfemo y Roma mata a uno que quería traer rebelión. Solo la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eran los testigos y eran los que conocían lo que realmente estaba allí aconteciendo espiritualmente. Y ellos sabían la conmoción espiritual que estaba trayendo la muerte de Cristo en la cruz.
Le seguimos preguntando al apóstol Pablo y el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3:16 nos dice: grande es el misterio de la piedad. ¿Y cómo es el misterio de la piedad, Pablo? Dice: Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Aquí vemos 5 cosas que tenían que suceder con la persona de Jesús. Primero, se tenía que hacer carne. Segundo, ser visto por los ángeles. Tercero, predicado en los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Todo eso se cumplió. Pero todo eso se cumplió y faltó una cosa más, porque eran 6 peldaños. Les he hablado de 5, falta uno. Dice: justificado en el Espíritu. ¿Qué significa ser justificado en el Espíritu? Pues significa que Jesús tenía que demostrar que era el Hijo de Dios. ¿Cómo yo puedo demostrarle a usted de que soy hijo de Trump, el presidente de América? Yo les digo aquí que soy hijo de Trump y ustedes me lo creen o no me lo creen. Y algunos de ustedes, ¿y cómo usted lo verificaría? Yo me podía inventar pues un certificado de nacimiento. El hombre puede hacer muchas cosas e inventarse cosas. Y hoy existe la imitación y la falsificación. Pero Jesús tenía que demostrarle al mundo que Él era el verdadero. Gloria a Dios para siempre. Que Él era el enviado, que Él era el que había venido como Cordero de Dios a poder quitar el pecado del mundo. Pero porque predicara no iba a demostrar que era el Hijo de Dios. Porque sanara a ciegos o levantara a muertos no iba a demostrar que era el Hijo de Dios. Porque otros profetas y otros predicadores ya lo habían hecho también. Solo tenía una prueba, un deber: justificar en el Espíritu. ¿Y qué es justificar en el Espíritu? El apóstol Pablo nos da luz para saberlo. Romanos 1:14. Él fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad y la resurrección de entre los muertos. Por tanto, Jesús tuvo que demostrar al mundo entero de que Él era el Hijo de Dios porque murió y resucitó. Y algunos están pensando: y también Lázaro resucitó. Y también Dorcas resucitó. Y también la jovencita también resucitó. ¿Qué diferencia? Porque una cosa es resucitar y volver a morir. Y otra cosa es levantarse en inmortalidad. Jesús murió venciendo a la muerte. Y en Hebreos 2:9 dice: Él tiene que preparar su batalla. Y dice Hebreos 2:9, Él tenía que buscar la muerte por todos. Él tiene que buscar el acceso a la muerte, porque a través de la muerte puede
adquirir la victoria para que todos podamos ser justificados por Él. Hebreos 4:15. Por tanto, ya tenemos el primer punto. Jesús tenía que ir a la muerte. Y aunque Roma creía que estaba haciendo algo para destruirlo, que Israel estaba haciendo algo para anularlo, lo que estaban es formando parte del proyecto secreto de Dios, porque Él tenía que ir a la muerte. ¿Cuántos lo van entendiendo? Por favor, levanta tu mano y grita un fuerte y vivo aleluya. Por tanto, sin darse cuenta, están formando parte del puzzle secreto de Dios. Hebreos 4:15 dice, Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin. ¿Tienen miedo ustedes o qué? Sin pecado. Él fue tentado en todo. Él tuvo que venir. Él tuvo que tomar una humanidad. Él tuvo que hacer un ministerio en la tierra. Él tomó tu humanidad y la mía con una diferencia. Y es que Él no pecó. ¿Fue tentado como tú? Sí. ¿A semejanza de ti? Sí. ¿Tuvo tentaciones? Sí. ¿Pecó? No. Entonces ya encontramos de que Él tenía que ir a la muerte. 2. ¿Cómo tenía que ir a la muerte? Sin pecado. Porque si Él va con pecado, no puede vencer a la muerte. Wow. Pero Él tenía que ir sin pecado. Ya encontramos 2 puntos interesantes. Punto número 3. Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por tanto, vamos a ajustar esto de que Él cargó el pecado en Él, aunque Él no pecó, pero tenía que tener apariencia de pecador. Y tomó el pecado sobre Él. Y Dios lo hizo pecado por nosotros. Por tanto, el disfraz de Cristo era de pecador. Se disfrazó como pecador. ¿Para qué? Para que pudiera ir y entrar, como todos los hombres, hacia la muerte. 3 puntos. Tuvo que morir. 2. Fue tentado en todo, pero no pecó, por tanto fue a la muerte sin pecado. 3. Mas cargó el pecado de todos nosotros. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia a Dios por Él. Si yo me pongo una chaqueta, la chaqueta no forma parte de mí, porque yo al rato me puedo quitar la chaqueta y la puedo dejar en algún lugar y yo puedo irme a otro. La chaqueta y yo somos independientes. Cuando dice la Biblia que cargó nuestro pecado sobre Él, significa que Él seguía siendo santo, pero el pecado era nuestro, el pecado era tuyo y el pecado era mío, no era suyo. Tenía que llegar al imperio de la muerte, señores, porque aquí constaba en que tenía que vencer al imperio de la muerte. Hebreo 2:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, que Dios lo reprenda. Por tanto, ya sabemos cómo Jesús se preparó para esa batalla. Y llega, queridos hermanos, tenía que llegar al imperio de la muerte, a través de la muerte, sin pecado,
para poder destruir a la muerte. Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hoy el mundo tiene miedo a la muerte, porque no conoce ni sabe qué le repara después de la muerte. Algunos por miedo dicen, después de morir, que me tiren donde quiera, que todo esto ya no existe más. Otros, a la ignorancia de lo que ocurre en la muerte, tienen temor, tienen miedo. Y queridos hermanos, Cristo vino a morir para vencer a la muerte y romper el yugo de temor de lo que el hombre temía a la muerte. Señores, Cristo se clavó en la cruz y la muerte se encontró con un personaje que jamás había visto. Quiero deciros que la muerte se tragaba a todo el mundo y que la muerte se ríe de todo el mundo. La muerte es un sistema y un imperio que pasa por, alguien dijo que es un peine que pasa por todas las cabezas. Y la muerte se ríe del rico. Los ricos mueren, los pobres también, los hombres mueren, las mujeres también. No hay nadie que se salve de la muerte. Y ante la muerte, el valiente es derrotado. Imaginaros ante la muerte grandes dictadores, gente perversa, grandes guerreros en batalla, hombres muy cualificados con el Premio Nobel de la Paz. Los del Premio Nobel de la Paz no se mueren, ¿no? Sí, también se mueren. Todo el mundo es absorbido por la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué la muerte tiene esa fuerza? ¿Quién me puede contestar bíblicamente? Porque la paga del pecado es la muerte. Repetimos, porque la paga del pecado es la muerte. Y por cuanto todos hemos pecado, somos reos de la muerte. Pero hubo uno que era justo. Y cuando murió y llegó el juez, querida abogada, el juez de la muerte, y el juez del pecado dijo, venga, expediente. Porque los abogados y los jueces se mueven por expedientes, ¿no? Sí, tenemos una abogada en medio. Pecado, mentira, ninguna. Por favor, emociónense, Mentira, ninguna. Borrachera, ninguna. Traición, ninguna. Ya se empieza a rascar el pecado la cabeza. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Adulterio, ninguno. Problemas de sexo, ninguno. Hasta que llegó el último expediente y dijo, ninguno. Y el pecado empezó a sudar. Yo esto te lo estoy haciendo de una forma metafórica para que lo entiendas. Y ahí vemos el primer juez que no puede condenar porque no hay pecado. ¿Entiendes ahora el valor que dice la Biblia? No tuvo pecado. Porque tenía que ir a la cruz para salvarte a ti y para salvarme a mí. Veredicto, condenado. Veredicto, no condenado. ¿Por qué? Porque no hay pecado. No puedo juzgarlo, dice el pecado.
Dijimos que era pecado, muerte. Y ahí encontramos cómo la condenación no se puede hacer verídica por falta de pruebas. Por falta de pruebas no podemos acusarlo. La condena dice que el pecado da a luz la muerte. La condena es la muerte. No podemos condenar a este hombre porque no ha pecado. Y Satanás se pone nervioso. ¿Qué os pasa?, le dijo a la muerte y al pecado. Porque tenemos aquí a alguien muy especial. ¿Cómo? Que tenemos aquí a uno que no ha pecado. Venga, dejaros de tonterías y tirar de los expedientes. Algo habrá cometido. Nada. Es puro. No ha pecado. Y dijo la muerte: si vosotros no podéis condenarlo, ese me puede quitar el imperio. ¡Wow! Y ahora se cumple Hechos capítulo 24, Hechos 2, 24, suelto los dolores de la muerte. Nadie había sido capaz de sacar el dolor a la muerte. La muerte era indolora ante cualquier personaje de la historia. La muerte se sentía imperativa. Pero con Jesús dice: suelto los dolores de la muerte. La muerte empezó a sentir dolores. ¿Por qué? Ay, Dios mío. Porque era imposible de que fuese retenido por ella. La muerte tuvo que dar a luz al que era la vida. Jesús era la vida. Y ahí se cumple el versículo: muerte, yo soy tu muerte. Sepulcro, yo soy tu victoria. Y lo mortal es vencido por lo inmortal. Y aquí se cumple, hermanos, la justificación, justificado en el Espíritu, de que al tercer día la muerte no lo puede retener y tuvo que salir a la vida. Y no solamente resucitó, sino que se levantó en inmortalidad. Y Jesús abrió una brecha para que todos aquellos que vengan en mi nombre, ay Padre, sean liberados de la muerte. Ya no existe la muerte eterna. Cristo nos ha librado de la condenación eterna en el infierno. ¿Y todo eso ocurrió en la cruz? Sí, hermanita mía. Sí, hermano mío. En la cruz, Él al resucitar y al levantarse en inmortalidad, venció, di conmigo, al pecado, al mundo, a la carne y a la muerte. Dice Colosenses 2:14, anuló el acta de nuestros decretos que había contra de nosotros. Y cuando la sangre de Cristo cae en la cruz, hermanos, el acta que había en tu nombre y los pecados que tú ibas a practicar empiezan a borrarse, gloria a Dios, porque se cumple 1 de Juan 4, 1, 17, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y ahí, queridos hermanos, el acta que había en contra de nosotros es limpiada. Y todo aquel que viene en el nombre de Jesús, amén, es aceptado por su Padre. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y cuando lleguemos al cielo, bueno, yo es que me llamo Ramírez.
no, aquí los apellidos no tienen poder. Bueno, yo es que tengo mucho dinero. No, aquí el dinero no vale. El único pasaje, amén, que te puede hacer entrar en el cielo es que vengo en el nombre de Jesús. Así sí podemos entrar en el cielo. No solamente anuló el acta de decretos, sino despojó a los poderes, a los principados y a las potestades de las tinieblas. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso de despojó es bíblico, ya es una noticia antigua. Ya cuando Lucifer se rebeló en los cielos, él lo despojó. Y dice la Biblia, y lo vi descender. Cristo dice, y lo vi caer como un rayo. Satanás, Lucifer, es lanzado del cielo y es despojado de su poder. Pero lo que me encanta es que los exhibió públicamente en la cruz. Allá en la cruz, él hizo un acto para poderle demostrar al mundo entero que el que manda en el mundo es Dios, y el que tiene el control de todas las cosas es Dios, y que el que gobierna tu vida es Dios. Y si pones tu vida en Dios, tu vida va a ser bendecida. Los exhibió públicamente delante de los ángeles y delante de los propios demonios. Él le dijo, mira, a quien habéis seguido, vuestro líder ha sido derrotado. Y como un vencedor en una guerra y traía a sus cautivos, así llevaba Jesús a la muerte, al pecado. Amén. Y demostró que Él era el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, creemos en el verdadero, es el auténtico, es el verdadero. Estamos en la verdad, estamos en el verdadero. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Señores, la cruz es el lugar de tu solución. Allí se rompen las enemistades. Es que no me llevo bien con mi suegra, es que no me llevo bien con mi primo. En la cruz hay poder. Dice la Biblia que allí se acaban las enemistades. Es que yo estoy atado a un vicio, a un pecado. En la cruz hay libertad. En Cristo hay liberación. La sangre de Jesucristo tiene poder. El nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre. Y la cruz es poder de Dios. Inclinen sus cabezas. Gracias, querido amigo y fiel compañero, por dejarme una vez más de hablar de tu bendita y gloriosa palabra. Te ruego, Señor, que en esta mañana tú bendigas a tu pueblo y bendigas a tu iglesia. Oh, bendito seas en esta hora. Gracias por hablar de la cruz. Y gracias por hablar del poder que tú venciste en la cruz. Por todo lo que tú realizaste en la cruz. Gracias por tanto bien que tú sabes hacer y que tú has hecho. Si hay alguien aquí que todavía no entiende el poder de la cruz, si hay alguien aquí que todavía no experimentó la liberación de la cruz, hoy Dios te ofrece una oportunidad. Si hay alguien que quiera traer a la cruz sus debilidades, que quiera traer a la cruz sus pecados, si hay alguien aquí hoy que quiera ser libre de toda cadena,
allí donde estás, te puedes poner de pie, tranquilamente, sin vergüenza, sin obstáculos. Si hay alguien aquí que quiera ser libre de esas cadenas que le oprimen, te puedes poner de pie en esta mañana y decir: yo quiero ser libre del odio, yo quiero ser libre de la envidia, del rencor, yo quiero ser libre de una vida depravada, de la pornografía, yo quiero ser libre de un genio, de un temperamento, yo quiero ser libre de mi debilidad. Dios te bendiga. Cierra tus ojos, Dios te bendiga. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Sé libre, hermanas. Sé libre, hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. No te quedes ahí. Es la cruz la que está delante de ti. Es Cristo en la cruz el que se ofrece. Dios te bendiga. Seguimos, Dios te bendiga, Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga. Cierra tus ojos, por favor. Y aprovecha la oportunidad. Un minuto más para Dios te bendiga. Es la hora de venir a la cruz. Es la hora de recibir la liberación. Es la hora de romper las cadenas. Es la hora de ser libre. Hoy levantamos la cruz como poder de Dios. Él puede romper tus complejos, Él puede romper esa amargura, Él puede romper esa ansiedad, Él puede arrancar de ti esa situación. 3 segundos más para darte la oportunidad. No tengas vergüenza, no te convenzas a ti mismo que no necesitas la cruz. Hoy necesitas la cruz. Dios te bendiga. Aleluya, Dios te bendiga. Amén. Seguimos en esta mañana invitando a todos los que realmente quieran vivir el poder de la cruz. Oh, Reba Sharaya Macao Reba Sanda. Erba Karasaya Rabacoa. Oh, Reba Sharandaya. Aquellos que se han puesto de pie, por favor, vengan al altar, rápidamente vengan al altar, porque voy a orar por ellos y Dios va a obrar en sus vidas y Dios va a romper las cadenas y Dios va a romper todo aquello que los ata y Dios va a llevarlos a la libertad. Gracias, Señor, por estas vidas, por estos corazones, por estas almas. Gracias por estos hombres, por estas mujeres.